Amigos, bienvenidos a una nueva reunión de seguidores del camino, en donde todos los días sábados venimos estudiando las escrituras desde las raíces hebreas de nuestra fe, o hablando en forma coloquial, simplemente escudriñando las mismas, desde el trasfondo hebreo, desde lo que significa, lo que fue dado en el pacto original, empleando a Israel como portador de estas verdades que han llegado del Eterno hacia toda la humanidad. En el día de hoy nos ha convocado un tema de real trascendencia y que es materia de mucho interés de parte de aquellos que están buscando en las Escrituras el entendimiento de las cosas que vienen aconteciendo en el mundo, y con énfasis especial en Israel y también en ese volver de las sendas antiguas con respecto a la casa de Israel. Ya saben ustedes, amigos, que la casa de Judá es la que está en su tierra, y la casa de Israel que estuvo en Asiria y de ahí fue esparcida entre las naciones y no regresó, y que a lo largo de los siglos se gentilizó y adquirió algunas costumbres de las naciones de corte idolátrico, religioso, y que en ese volver a las sendas hay ese retorno a la palabra, a la Torá, a lo que siempre fue el escrito está, dejando a un lado los pensamientos de los hombres y las ideas preconcebidas para retornar como lo hizo el hijo pródigo, que esa es la esencia simbólica de ese retorno, de regresar a la casa del Padre, a la casa del escrito está. Fíjense lo que dice aquí: mirad a la higuera. Yeshua nos dijo que en relación a los últimos tiempos, nosotros prestemos atención a lo que viene ocurriendo con la higuera. Y hoy vamos a hacer un examen, una disquisición, un análisis respecto a esta materia de la higuera, para entender lo que conlleva como mensaje para nosotros, tanto para la casa de Israel como para la casa de Judá. Esta expresión de la higuera aprender la encontramos en Mateo 24, en los versos 32 al 34. Dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Remarquemos esa expresión, hojas. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Quiero completar el cuadro con Lucas capítulo 13 en los versos 6 al 9 para tener la escena completa. En dicho pasaje podemos leer lo siguiente: dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: y hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, bien, y si no, la cortarás después. En esa parábola encontramos algunos elementos que es necesario identificarlos para poder entender el mensaje subyacente en los mismos. El hombre, que acá se menciona que tiene una higuera, representa a Eloheinu, a Elohim, al Creador. La higuera es Israel, su pueblo elegido, la novia, la iglesia,
Ese es la higuera, Israel. El viñador viene a representar a Yeshua de Nazaret. Dice la expresión, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto. Está hablando de su ministerio público, de sus prédicas en medio de Israel, de ese trato con la casa de Israel y con la casa de Judá, en su presencia, en su venir a este mundo como Emmanuel, Elohim con nosotros. Por eso menciona de esos 3 años, que está tratando y que está buscando fruto en esa higuera, fruto en Israel, que es lo que está diciendo. Ahora, cuando dice cabo alrededor de ella, es que está tratando de, a través de sus parábolas, a través de los milagros, para que Israel entienda que es el Mesías, el enviado. En ese trato, de ahí viene ese tratar, en ese trato con Israel es que se produce en la parábola ese diálogo, en este caso ya identificado entre el Padre y el Hijo. Pero ¿qué es lo que encontraba Yeshua en esa higuera? ¿Qué es lo que encontró, como dice en esta parábola, que menciona al que viene a tratar con la higuera? Vamos a Mateo 21, en los versos 18 al 19. Miren lo que está escrito. Todo lo que estamos haciendo, este escudriñamiento, significa mirar la higuera. En ese mirar la higuera, no solamente está constreñido al tiempo presente de esa época, sino a lo largo de los siglos. Es ese mirar la higuera, ese es el énfasis y la fuerza de esa palabra. En Mateo 21, 18, 19 encontramos, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas. Por eso que le dije al principio que recuerden remarcar esta palabra, hojas. Sino hojas solamente, y le dijo, nunca más, o nunca jamás, nazca de ti fruto. Y al instante la higuera se secó. Pero ¿qué había ocurrido un día anterior, la tarde anterior a esta maldición de la higuera? Se narra un episodio que es importante destacar. Encontramos, si nosotros vamos al capítulo anterior, es decir, a los episodios anteriores, encontramos la entrada triunfal en Jerusalén y encontramos un episodio en que Yeshua purifica el templo. Vamos a leerlo en Mateo 21, 12 al 14. Entonces entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y en el templo se le acercaron ciegos y cojos y los sanó. Antes que nada, ¿estaba permitido la venta de palomas, de esos animalitos? Sí, estaba permitido. No es esa la cuestión, sino que en ese desenfreno mercantil de lo que estaba autorizado, habían ocupado el lugar destinado a los gentiles que no podían entrar al templo. Y era una especie de explanada donde los gentiles se acercaban y escuchaban la oración y lo que significaba esas prédicas en torno a la Torá. Ese espacio de gentiles fue empleado por los comerciantes lícitos que ofrecían los animalitos para el sacrificio. Eso es lo que Yeshua de Nazaret cuestiona, esa invasión.
puesto que se estaba evitando con esa actitud desenfrenada que gentiles pudieran acercarse a su padre, a Elohim. Por eso él reclama, esto es casa de oración. Y ustedes están trastornando el uso y se han convertido en cueva de ladrones porque están yendo más allá y están robando porque están yendo en actos ilícitos para una cuestión mercantil. Han deformado la autorización y no les ha importado dejar a un lado a los gentiles que podían haber escuchado y estado presentes. Es en virtud de esta situación y también de la entrada triunfal a Jerusalén cuando lo vitoraban, es en función de ello que cuando ve la higuera se produce la maldición. Esas hojas que el Mesías había encontrado en la higuera representaba a Israel que tenía un templo, que guardaba las fiestas, conocían la Torá, pero su corazón, por estas situaciones, por ejemplo, para muestra ese botón que hemos señalado, su corazón estaba lejos de él. Como dice la Escritura, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, cuando Yeshua ve que solamente hay hojas, esas hojas representan apariencia de piedad, porque no hay fruto, es lo que está diciendo. Complementando a esto, veamos lo que encontramos en Lucas, en la palabra, en la boca de Juan el Bautista. En Lucas capítulo 3, en los versos 4 al 9. Con respecto a qué es lo que va a ocurrir con los árboles o con la higuera. Fíjense lo que dice aquí, hablando siempre en esa metáfora. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas, hablando de arrepentimiento, todo valle se rellenará y se bajará todo manto y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios, que viene a representar a Yeshua. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, que querían solamente ser hojas. Generación de víboras, les dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos, ojo con la palabra, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Además, ojo, el hacha, ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Ese colocar el hacha a la raíz estaba señalando de que en ese periodo de 3 años en el cual Israel no quiso escuchar al Mesías, fue aplicada el hacha, como vamos a ver más adelante. Y entendiendo los elementos que acabamos de señalar, ahora sí, vayamos al episodio profético de Lucas 21, en los versos 29 al 32. Fíjese lo que está escrito. También les dijo una parábola en Lucas 21. Mirad la higuera y todos los árboles, acuérdense del hacha. Cuando veis que ya brotan, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, hemos visto que las hojas de la higuera en la cual había caído Israel son una apariencia de
de piedad. Sin embargo, a nivel profético, esa higuera va a reverdecer en sus hojas, en sus inicios, va a reverdecer. Y eso va a acontecer en el final de los tiempos. Hay una generación que va a ver el reverdecer de la higuera, que es Israel. Y afirma la palabra que cuando vean a la higuera, sabrán que el verano está cerca, que hay un acontecimiento grande, un cambio como una estación que se viene. Viene un cambio. La higuera preanuncia ese cambio, señala, marca en la agenda de lo profetizado que esto está por acontecer. ¿Y qué cosas vería tal generación? El fin de las cosas. Es lo que está señalando la palabra. En esa hacha que hemos señalado, lo que fue cortado no fue el pueblo de Israel. Lo que fue cortado fue la nación de Israel, no su gente. Los judíos no fueron cortados, tal es el caso que a lo largo de los siglos hemos visto cómo Satanás los ha perseguido, martirizado a muerte. Los ha perseguido por diferentes partes del mundo y han sido martirizados. Quería exterminar Satanás para evitar que ese pueblo perseguido se convirtiese en nación, porque él también sabía que si él procuraba finalizar a los judíos, pero si no lo lograba, entonces también va a significar no solamente el final de los tiempos, sino también el final para él, el inicio de su fin. Por eso que a lo largo de los siglos lo persiguió a muerte. Fue cortada la nación, no fue cortado el pueblo. Y con respecto a ese reverdecer de la higuera, ocurrió en mayo de 1948, en que en un solo día volvió Israel a ser nación. Voy a leerles de la versión católica Torres Amat, Isaías 66:8, que habla de la profecía del reverdecer de esa higuera y cómo se cumplió en la fecha señalada. ¿Quién jamás oyó tal? ¿Ni quién vio nada semejante a esto? ¿Pare acaso la tierra en un solo día el fruto? ¿O ha sido engendrada nunca de una vez toda una nación? Pues he aquí que Sión se sintió preñada y parió sus hijos. Entonces hemos señalado que Israel como nación fue cortada. ¿Cuándo? En el año 70 con la destrucción del templo. Vespasiano le encargó a su hijo Tito, que dirigía las tropas romanas, acabar con la revuelta en Judea. Y conquistó, por lo tanto, Jerusalén, saqueando y destruyendo el templo. Fueron legiones romanas bajo el mando de Tito, aunque Tito, en honor a la verdad, no quiso que el templo se destruyera, pero los soldados se fueron con todo, quemaron el templo, destruyeron sus obras, todo lo deshicieron y ya Tito no los pudo detener. El muro de las lamentaciones que conocemos nosotros y que están divulgados en los medios de comunicación y vemos que políticos y personajes importantes se colocan en el muro, es lo que ha quedado de vestigio de ese templo que fue erigido por Herodes, el segundo templo de Jerusalén. Al perder los judíos, con respecto a este enfrentamiento con Tito, fueron vendidos como esclavos. Unos pasaron incluso a ser gladiadores, otros fueron a las minas y unos más regresaron a su vida rutinaria, pero en una ciudad ya devastada y arrasada. Fueron expulsados finalmente de la ciudad sagrada y quedaron hasta sin sacerdotes. Y posteriormente el emperador Adriano en el año 131 al año 135 los mandó al exilio conocido como la diáspora. Y así, por casi 2000 años, Israel dejó de ser nación, fue cortada con el hacha como nación. Importante en lo que leímos acerca de este mirar de la higuera, en que hay una palabra que dice, esta generación verá el cumplimiento de las cosas.
Por lo tanto, yo sé que tradicionalmente se ha hablado, sí, una generación se refiere a 70 u 80 años, pero por ahí no es la cosa. La cosa es para entender qué significa generación en hebreo. Generación en hebreo es toledot, que significa personas que viven en un periodo expreso, en el periodo, en este caso, de la higuera, o personas caracterizadas por cierta cualidad. ¿Cuáles son esas cualidades? Que verán las señales, el rebrote de las hojas de higuera como nación. Y la segunda parte de esa palabra hebrea toledo, que significa generación, es dor, que se deriva de un verbo raíz que significa ir de acá para allá. Inmediatamente, cuando pensamos nosotros en una generación que va de acá para allá, lo encontramos eso en Daniel capítulo 12, verso 4, en que la gente irá de acá para allá. Vamos a llegar a Daniel, pero vamos avanzando un poquito respecto a la higuera, porque Jesús nos dijo, mira la higuera, y hay que mirarla en profundidad. No solamente en el reverdecer de las hojas, sino ahora veamos sus frutos. La higuera produce dos tipos de frutos, las brevas y los higos propiamente. ¿Qué cosas son brevas? Es el primer fruto anual de la higuera, que es dulce y agradable. Las brevas son así. Habla en forma figurativa, bajo esa concepción, de aquel que se deja persuadir, que es blando como una breva. Eso representa a la casa de Israel que sí aceptó al Mesías, a Yeshua de Nazaret, como su rey, como su Adón, como su Salvador. Ese representa a la casa de Israel, o a Efraín. Y es más grande que el higo, porque la cantidad de la casa de Israel esparcida entre las naciones es mayor, es más grande que el número de la casa de Judá, que algunos estiman en 14 millones de personas que están ahorita en su tierra. Las brevas ocurren en primavera, o sea, primavera, primer verdor. Y que hemos dicho que representa a Efraín o a la casa de Israel y que se da entre marzo y abril. Por eso que Yeshua dijo, he venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O en otras palabras, proféticamente sería, he venido a buscar a las brevas. Eso es lo que está diciendo con énfasis cuando lo vemos desde el punto de vista de la higuera. Los higos se dan en otoño a través de una lluvia tardía. Pero la primera lluvia temprana es con las brevas, con Efraín, con la casa de Israel, con aquellos que tienen a Yeshua en su corazón. Y los higos que representan a la casa de Judá es en la lluvia tardía. Es después que tiene el trato con ellos, en que se da en agosto y septiembre, cuando Yeshua en su segunda venida, mediante el arrebatamiento con los ángeles, va a la casa, va a Israel, a la tierra, y ahí los higos, siguiendo con ese simbolismo, reconocen que Yeshua, que viene con sus santos y viene a posar en el Monte de los Olivos, es su Mesías. Y ahí va a haber el encuentro, el arrebatamiento es el encuentro entre las brevas y los higos. Y reconociendo estos últimos, la lluvia tardía, los higos, que Yeshua es el Mesías. Pero nosotros no hemos en ninguna manera exagerado en que esto es así, porque está contenido en Jeremías, en el capítulo 24, 1 al 10. Pero por eso, para poder entender Jeremías 24, 1 al 10, hemos ido de a poco. Ahora sí, ya sabiendo quiénes son las brevas y quiénes son los higos, podemos entender, después de haber escudriñado Jeremías 24, 1 al 10, que nos dice: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Yahvé 2 cestas de higos
2 cestas, que representan a la casa de Israel y a la casa de Judá, puestas delante del templo de Yahvé. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, ahí están las brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de tan malos no se podían comer, la casa de Judá. Y me dijo Yahvé, ¿qué ves tú, Jeremías? Yo dije, higos buenos, y malos, muy malos, que de tan malos no se pueden comer, no están listos. Y vino a mí palabra de Yahvé diciendo, así ha dicho Yahvé, Dios de Israel, como a estos higos buenos, es decir, casa de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los deportados de Judá, los que no están en su tierra, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para su bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré, van a retornar a esta tierra, los edificaré. No edifica casa de gentiles, sino casa de Israel. Los edificaré. Y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón, habla de ese entendimiento de quién es el Mesías. Les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy Yahvé, y ellos serán mi pueblo, porque dejaron de ser en algún momento porque no entendieron lo que eran las escrituras. Y ahora que entienden a Yeshua y vuelven a la senda antigua, serán nuevamente su pueblo, parte de Israel. Un solo palo, como dice la palabra, el palo de Efraín y el palo de Judá, un solo palo. Y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Yahvé, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Son las brevas. Y como los higos malos, la casa de Judá, que de tan malos no se pueden comer, así ha dicho Yahvé, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que habitan en la tierra de Egipto. Y les daré por horror y por mal a todos los reinos de la tierra, y por infamia, por refrán, por burla y por maldición, a todos los lugares donde yo los disperse, la diáspora. Fíjense, serán perseguidos como, con infamia, con burla, con maldición, a todos los lugares donde los disperse. Y enviaré sobre ellos, fíjense, espada, la persecución que hemos visto a lo largo de la historia universal, hambre y peste, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Simplemente el cumplimiento exacto de la Escritura lo hemos encontrado a lo largo de la historia. Entonces están las 2 cestas, las 2 casas. Somos esas brevas, restaurados como pueblo. Hemos vuelto a las sendas antiguas, a la Torá, al escrito está. Y estamos regresando ese es el regresar del hijo pródigo. Ahora sí, podemos entender Daniel 12:4 que les había mencionado, que está unido o que tiene que ver en hebreo con la palabra generación que mencioné minutos anteriores. ¿Qué dice Daniel 12:4? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y selle el libro hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo de esa generación que verá el reverdecer de la higuera. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Y cuál es ese correr relacionado con los últimos días? En lo natural el mundo está en el estrés, en ese correr de aquí para allá, se mueven de aquí para allá, lo vemos. Pero nosotros estamos en el aprender, incluso a través de este video, a través de Zoom, estamos nosotros moviéndonos de aquí para allá, buscando aprender, alimentarnos de la palabra. ¿Para qué? Para que nuestras lámparas estén llenas, encendidas, para poder reconocer al novio en su retorno. Entonces, desde ese punto de vista, leamos lo que dice Mateo 25, 6 al 7 sobre reconocer al novio. Dice en la versión católica Torres Amat, mas llegada la medianoche se oyó una voz que gritaba, mirad que viene el esposo,
salirle al encuentro, al punto, rápido, al toque. Se levantaron todas aquellas vírgenes y aderezaron sus lámparas. Con el aceite a plenitud, es decir, con el conocimiento lleno del Ruaj, del Espíritu Santo, pudieron reconocer al novio, a las que estaban listas. Entonces, ¿cuál es la ciencia ya en términos finales de este mensaje? ¿Cuál es la ciencia que aumentará que señala Daniel? En lo natural hemos visto el incremento violento de la ciencia, de la tecnología. Pero ¿qué nos dice la Biblia en lenguaje actual para comprenderlo con precisión? Daniel 12:4, Biblia versión lenguaje actual. Fíjense lo que dice. Y tú, Daniel, no digas nada de esto a nadie. Mantén cerrado el libro hasta que llegue la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro queriendo saber más. ¿Y qué es ese saber más? Es que se refiere al tiempo final. Saber más de lo que es, van a entender más sobre el conocimiento profético, la unión de las piezas correspondientes, van a entender qué significa ese mirar de la higuera, van a poder entender por qué ese movimiento a las sendas antiguas, por qué esas brevas como primer fruto blando que reciben y han recibido a Yeshua en el corazón y ahora están en las sendas antiguas, esas brevas, y que lo que se viene es a traer el arrebatamiento o segunda venida del Mesías, que se una con los higos, tal como está profetizado. Entonces, eso es lo que la gente va a entender. El conocimiento aumentará, entenderá el movimiento de las piezas proféticas en estos últimos tiempos. ¿Por qué fue sellado ese libro? Porque tenía que ver esa generación el reverdecer de la higuera, lo cual ha acontecido. Y somos, por tanto, la generación que verá el cumplimiento de las señales dichas por el Mesías. Por eso, cuando nosotros con todo este conocimiento podemos entender, como hemos leído, Jeremías 24 del 1 al 10. Esa es la responsabilidad que hay sobre nuestros lomos para aquellos que estamos regresando a las sendas antiguas, para transmitir con urgencia, así como las vírgenes prudentes que estaban al toque de recibir el novio con sus lámparas encendidas, con urgencia transmitir el mensaje a fin de que muchos puedan ser alcanzados para que no sean sorprendidos como ladrón en la noche cuando retorne el novio, el Mesías. Amigos, hermanos, muchas gracias nuevamente por estar ustedes ahí presentes. No se olviden, recuerden comunicar a sus amigos en relación al canal Seguidores del Camino. Seguiremos mientras sea posible y no llegue nuestro Yeshua de Nazaret, nuestro Mesías, seguiremos transmitiendo los sábados a las 6. Desde ya los esperamos. Bienvenidos a los que se suscriban y los esperamos hasta el próximo sábado a las 6. Muchas gracias. Shalom. Un abrazo en Yeshua de Nazaret.